Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Quiero partir haciendo un ejercicio que se ha dado aquí por sentado muchas veces y que creo que se está dando por sentado un poco en el país y que es importante examinar. En momentos como estos hay muchos que dicen, bueno, el diagnóstico ya lo sabemos, ¿ya? Tenemos que dar un paso más allá. Es cierto que es muy importante dar un paso más allá. El punto es si el diagnóstico lo sabemos. Hay un problema con la confianza. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el alcance que tiene? ¿Hasta dónde llega? ¿De qué se trata? ¿Es una crisis? ¿No es una crisis? Hay quienes dicen que esto no es una crisis. Negar una crisis es muy difícil de absorber. Yo simplemente quiero partir diciendo que aquí se ha hablado también de, cuando hablamos de regionalización, por ejemplo, se habló de la importancia que tienen los proyectos, que tienen las utopías, para que funcionen las regiones. Eso es muy cierto y funciona para los países también. Sin embargo, tenemos que hacernos cargo de que en el último tiempo, en los últimos años, cuando surgió la impugnación social, surgieron también utopías, surgieron también ideas, surgieron búsquedas. La más representativa, sin duda, por ejemplo, la de educación gratuita. Y lo que hemos hecho es fundamentalmente tratar, desde la élite, lo que se ha hecho es tratar de destruir esa utopía y no poner nada en vez de ella. Si la vas a destruir, la utopía, pon algo encima de la mesa. Si no se pone nada encima de la mesa, lo que va a terminar pasando es lo que estamos viendo hoy día, desconfianza e impugnación. Lo que quiero mostrarles es un relato a partir de las investigaciones que tengo sobre el tema de la crisis actual. En resumen, se las puedo contar esta historia en breve, me parece más interesante cuando la podamos elaborar con un poco más de detalle, pero en resumen es muy simple. Comenzamos nuestra transición a la democracia con 4 objetivos. Teníamos que mantener el último ciclo de crecimiento económico que había tenido la dictadura, los últimos 4 o 5 años que habían sido de crecimiento económico, había que tener gobernabilidad, había que producir democratización y había que generar igualdad. Esos eran los desafíos con los cuales partimos. El cuento es bastante simple. El ciclo de crecimiento se mantuvo bien, la gobernabilidad fue más o menos, ¿ya? Más que menos, la democratización fue más o menos, pero más menos que más, y la igualdad fue 2 veces menos, estamos más o menos igual que cuando partimos. Ese es el resumen ejecutivo. Los resultados entonces son dispares. Además, las cosas que interesaban más a un sector, que eran gobernabilidad y crecimiento, a la derecha, se cumplieron. Las cosas que le interesaban más al otro sector, se cumplieron menos o no se cumplieron. Obviamente había un desequilibrio además que eso iba a generar en algún momento alguna clase de conflicto. La agenda de la transición tuvo un claro ganador entonces, que eran los que venían de acuerdo con la dictadura. Y en ese sentido, habiendo un ganador claro, ¿ya?, se produjo entonces una situación en la cual esos perdedores tenían que ver cómo reaccionaban. Hay un grupo de perdedores que normalmente trata de decir que en realidad son ganadores, que esto lo que se ha hecho está correcto, y hay otro grupo de perdedores que dicen que han perdido. Pero básicamente estamos hablando de un grupo de ganadores y un grupo de perdedores. En cada nuevo gobierno se prometió avanzar en estos pendientes. Eso pasó con los gobiernos de la concertación y pasó con el gobierno de la alianza. Y eso no ocurrió. Naturalmente entonces aparece malestar social. Hay una promesa que está incumplida. Lo único que se cumplió, el crecimiento tenía ciertos matices que tienen que ver con la desigualdad. Si vemos el crecimiento, si vemos la participación en el PIB de las remuneraciones, la participación ha bajado del año 2000 de 40% al 36% del 2011. Los excedentes brutos de explotación, en cambio, aumentan de 46 al 53%. Y los impuestos netos de subvenciones, en el fondo el Estado, baja de 13 a 10,4%. Había nuevamente un crecimiento, dentro de ese crecimiento había quienes se llevaban más ese crecimiento que otros, ¿ya?, y las remuneraciones crecían poco, y las remuneraciones, y resulta que además, vamos a ver después, eso va a ser decisivo en una sociedad que vive del consumo. Entonces, resulta que esto se concentró en algún lado, efectivamente ocurrió que se concentró la ganancia, y resulta que la ganancia se concentró en un fragmento muy pequeño. Chile tiene un récord mundial que es la concentración en el 0,01% más rico de la población
de la cantidad de ingresos, bastante más que lo que se consideraba históricamente el más fuerte, que es Estados Unidos. Incluso desde la élite se nos ha dicho que somos un país desarrollado. Y realmente estamos dispuestos a llamar desarrollo al siguiente dato, que es la encuesta CACEN. Este es el ingreso hogar de Chile, por percentil. Es obviamente muy difícil. Se puede mostrar cómo funcionan nuestros hospitales, cómo funciona nuestra educación, para ver el tema del subdesarrollo, pero de verdad, con este dato, hay mucho de qué conversar. Esta historia, entonces, es simple. Si la élite no tiene credibilidad, es por una de dos alternativas. O porque falló en sus esfuerzos y ocultó los mediocres resultados que tuvo, o porque no falló en sus esfuerzos y nunca tuvo interés en otros resultados a los que tuvo. Solo caben esas dos posibilidades. En el primer caso, la élite habría mentido. En el segundo caso, la élite habría traicionado. Lo cierto es que en las vacas gordas se nos dijo que había que guardar para las vacas flacas y que no se podía gastar en lo social. Un homenaje a Andrés Velasco al respecto. Y en las flacas se dice que no se pueden hacer reformas en plena desaceleración. Somos subdesarrollados para las autoridades cuando hay que gastar y somos desarrollados cuando hay que crecer. Es un discurso que es difícil de entender. Para evitar cambios muchas veces se busca instalar simplemente una confusión y en la duda los chilenos entonces se abstienen. Esta es la versión simple. Hubo una promesa, no se cumplió, se confió, se acabó la confianza. Pero profundicemos en el tema de la promesa. Primero, ¿cuál es el objeto de esta crisis? ¿Es esta una crisis de corrupción, como se dice? ¿Es una crisis del gobierno? Veámoslo en simple. Hay un momento X que es hoy. En este momento X tenemos una crisis en el gobierno, crisis en la coalición gobernante, la nueva mayoría versus la concertación, la derecha es irrelevante como oposición, restauración fáctica vía democracia cristiana, renuncia a la reforma, corrupción como música de fondo, agenda intensa de delincuencia, conflicto en fiscalía, agenda de derechos humanos. Sumamente enredado como escenario. Momento X-1, voy a ir moviéndome más o menos cada 6 meses hacia atrás. Caída de Bachelet a partir del caso Cabal, el último bastión de la legitimidad del sistema político se cae con Michelle Bachelet, sensación de corrupción generalizada, retorno de la concertación por debilitamiento de Bachelet, configuración de élite como zona de crisis, desaceleración económica. Momento X-2, crisis del empresariado por caso Penta, desaceleración económica. Momento X-3, conflicto por reforma tributaria, primera renuncia programática de Bachelet a partir de la reforma tributaria, fuerte acción fáctica en la cocina de Saldívar en reforma tributaria, los Fontaine, los bancos con Aguad, ingreso confeso todo esto, no es analítico, es confeso. Ingreso de la Iglesia y la DC a modificar reforma educacional, configuración del primer momento de oposición dentro de la nueva mayoría, hoy día ya está consolidado ese momento de oposición dentro de la nueva mayoría. Guterres Martínez habla de la nueva mayoría como menos que un contrato de arriendo, desaceleración económica. Momento X-4, preocupación empresarial por supremazos, fuertes presiones de consumidores y habitantes de inmediaciones de proyectos, fuerte ilegitimidad salvo Bachelet, derecha en revisión interna, desaceleración económica, cobre sigue bajando. Momento X-5, crisis de la derecha, momento electoral, fuerte clima de denuncia de ciudadanos contra abuso, desaceleración económica. X-6, casi 3 años atrás, crisis de la derecha, momento electoral, nueva mayoría articula pacto y se apropia de titulares temáticos y liderazgos de los movimientos sociales, fuerte clima de denuncia de ciudadanos contra abuso, se inicia la desaceleración, baja el precio del cobre. Momento X-7, ya en el gobierno de Piñera, 40 años del golpe, conflicto al interior del gobierno, ruptura del principio pinochetista de la derecha, reapertura de agenda de derechos humanos que ocurre en ese momento. Y aquí podemos combinar el momento -8, -9, -10 y -11, movilización social, emergencia de la impugnación, abusos empresariales en la mira, lucro, configuración de elementos utópicos y exigencias de cambio de modelo. Ese es el escenario. Lo que estamos viviendo, entonces, es un ciclo que ha tenido muchas crisis distintas. Esto comenzó el 2011 y sigue hoy. Hoy día nos dicen, muchos políticos nos dicen, sobre todo los que vienen a restaurar la concertación, dicen, esto fue solo un mal sueño. Esto comenzó el 2011 y sigue
Prácticamente igual, solo que se acabó la utopía. Queda solo la impugnación. Esto ocurrió. La élite chilena se estrelló contra un sentido común nuevo, y les puedo mostrar 4 diapositivas que puse en ENADE del 2011 que sirven igual hoy día. Si Chile había delegado toda la responsabilidad ciudadana en las instituciones, hoy vivimos con el desplome de ellas, noviembre del 2011. Todos los cambios tienen un denominador común, todas las escenas repiten la misma historia. La historia actual reitera que hay algún poder que queda en entredicho, algún poder que pierde su potencia, alguna concentración de poder que es impugnada, e incluso hay división entre los poderosos. La concentración de poder no está de moda, la legitimidad de las concentraciones de poder se ha agotado, todas las cosas que eran normales solo porque se sostenían en el poder fáctico de uno sobre otro, hoy se van desplomando. Eso es el 2011 y vale hoy día. No fue un sueño. Esta crisis no es solo del gobierno y no es solo de corrupción. La crisis ha adoptado muchas formas, pero es básicamente una crisis de legitimidad, una crisis de la élite. Esa es la forma fundamental. Además, es una crisis de malestar, lo que no voy a tratar aquí porque los temas de malestar social son muy difíciles de explicar en términos breves y recurriría a mucho tiempo. Me voy a concentrar en los 2 primeros puntos. Fundamentos de la crisis. Hay una crisis en el pacto moral de la sociedad. La sociedad funciona por principio de reciprocidad, y un principio de reciprocidad fundamental es la idea del acreedor-deudor. Ese es el gran descubrimiento sobre lo que es la moral de la sociedad que hizo Nietzsche. La idea de relación de acreedor-deudor. Cuando usted tiene la culpa, ¿ya? Cuando usted siente que tiene que haber una reparación, todo eso tiene que ver con la noción de acreedor-deudor. ¿Cuál es la crisis moral de esta deuda? Los chilenos ganan poco y consumen harto. Esto lo hace posible el crédito. Y el crédito ha crecido mucho. Vean cómo ha crecido del 91 a la fecha. Los chilenos están en deuda con las empresas, o mejor dicho, los chilenos deben dinero a las empresas, que veremos que no es lo mismo para los chilenos. Pero las empresas han sido consideradas abusivas. La Polar, Agrosuper, Farmacia, Cencosud, Banco Estado, Universidad del Mar, ISAPRE, Spenta, SQM y otros de menor conmoción generaron la siguiente tesis en los chilenos. Hay poderosos que abusan de su poder para obtener ganancias más allá de lo razonable. Esa es la tesis que los chilenos consideran un dato. Incluso consideran un dato que cometen ilegalidades pero que no son sancionadas. Donde el mercado habían encontrado los chilenos que era una fiesta, encontraron entonces una tradición. Entonces las empresas tienen una deuda con la sociedad, para los chilenos. No debemos nada, nos lo deben todo. Hay una deuda de la sociedad. Las empresas son acreedores de los chilenos por la importancia del crédito, pero los chilenos son acreedores de las empresas porque éstas le deben disculpas, explicaciones y reparaciones morales. Esta necesidad de justicia de una élite que se veía impune es la que movilizó la intensidad que implicó el juicio del caso Penta. Sin embargo, aun cuando ambas partes son acreedores, no es menos cierto que las empresas pueden cobrarle la deuda a las personas. Todos los meses, a fin de mes, se les puede cobrar. Y las personas no pueden cobrarle la deuda a las empresas. Ese es el problema. Cuando hay posibilidades de evadir, entonces las personas van a evadir, porque sienten que está roto el lazo. La morosidad, que hace 10, 15 años era un conflicto moral para las personas, hoy es un problema operacional. A la gente no le importa estar morosa moralmente, le preocupa operacionalmente. Lo único que pudieron hacer los chilenos fue acusar al abuso y pedir al sistema político que se hiciera cargo. Pero el sistema político reaccionó tarde, mal y nunca. Y de pronto los chilenos descubrieron que había financiamiento ilegal de la política desde las empresas y juntaron el dibujo. Yo denuncié, no hicieron nada y resulta que le pagaban ellos, entonces ¿a quién representan? Esta es la gran epifanía de los chilenos. Los chilenos están convencidos que han visto la luz y tienen claro de qué se trata. Es eso. Nos están cagando. ¿Cuál es el segundo fundamento? Hay una crisis de expectativas. Sí, hay una crisis de expectativas. La promesa del desarrollo fue modificada muchas veces. Nos dijeron que el 2010, que el año 2000, que el 2005, que el 2010, que el 2015, que el 2020. Nos dijeron que ocurrió y que no ocurrió al mismo tiempo, cuando se llegó a los $20.000 per cápita. La cercanía del desarrollo en el discurso de la élite es disonante con su negación a mejoras sociales. Como tú dices, estamos al borde del desarrollo, la ciudadanía dice, entonces tengamos cosas de países desarrollados. No, no se puede tener cosas de países desarrollados porque ahí no vamos a llegar al desarrollo.
La promesa de aumento de ingresos fue fantasiosa, la gente se imaginó que iba a ganar más plata de lo que iba a acontecer. Esto lo tenemos medido, se los muestro. Aquí están los ejemplos, no los voy a ilustrar. Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, de una encuesta que nosotros hicimos donde le dijimos a las personas ingresos que usted va a tener en 4 momentos de su vida. Cuando usted era pequeño y sus padres tenían un ingreso en el hogar, luego cuando yo me voy de la casa de mis padres y parto solo, luego justamente en el presente y luego 10 años después. Resulta que los chilenos creen que en 10 años más van a tener el doble de lo que tienen hoy día, y la historia hacia atrás, ellos mismos no la describen como un aumento al doble. Agarré esa encuesta y puse aquellos que tenían menos probabilidad y los que tenían más probabilidad de efectivamente ascender socialmente a partir de variables que son más o menos fáciles de establecer. El 33% de los encuestados que tenían menos probabilidad de surgir no solo creía que iba a ser el doble, sino que creía que iba a ser el triple en 10 años. Y era el con menos probabilidad. La expectativa de futuro era contradictoria con las condiciones reales de posibilidad. Eso era muy complicado de administrar. Hay una crisis de la política como utopía, porque era deseo de la élite para que no se exigiesen objetivos superiores a las fuerzas derivadas de la estructura de su orden. El clima de despolitización fue la clave de todo esto. Fue conveniente y cómodo para todos, para una transición negociada y superflua, donde los congresistas estaban, por ejemplo, bailando el koala, como en la foto. ¿Ya? Era salir en la tele, tener una relación con la gente más cercana, despolitizar. Ahora que se requiere más política, no la tenemos. No la tenemos. Se requiere más política hoy día. Y cuando vamos a eliminar los problemas de corrupción, ponemos más restricciones a la política y no le ponemos ninguna restricción al poder comprador, que era el poder económico. La política va a quedar más débil todavía. Toda la promesa que se hizo recibió un golpe duro desde el 2011. La probabilidad en las encuestas de la Universidad Católica de que un joven inteligente pero sin recursos pueda ingresar a la universidad bajó del año 2009 del 52% al 36% en la percepción. De que cualquier persona puede iniciar su negocio y establecerse independientemente del 51 al 31. Que alguien que tiene una empresa pequeña pueda convertirla en una empresa grande del 49 al 32. Que una persona de clase media pueda llegar a tener una muy buena posición económica del 49 al 29. Pasó algo. Fundamento de la crisis 4. Hay un agotamiento del modelo de desarrollo. Nuestra economía, fuertemente centrada en la exportación, se expandió mucho por el aumento del valor de nuestros productos y no tanto por la cantidad de las exportaciones. Aquí tenemos el gráfico que muestra aquello. Lo que aumentó fue el precio. Y para no engañarnos, lo que aumentó fue el cobre. Este es el precio del cobre que hemos tenido en los últimos años, desde el año 2004 en adelante. Tuvimos un superciclo increíble. Y el superciclo se está terminando. No nos engañemos. No solo hay que hacer reformas políticas, no solo hay que hacer reformas sociales, además hay que hacer reformas económicas en el modelo productivo. Lo reconoce incluso ayer Smith-Hebel, negando con ello las bases del modelo que defiende, dice, a reindustrializar Chile. Nunca se creó en la industria a partir de este modelo. Este modelo ha fracasado en la capacidad de producir algo más que crecimiento, ni pensiones, ni derechos sociales, ni democratización, ni desarrollo cultural. Y no era capaz de producir crecimiento sin excentricidades. El extraordinario precio del cobre durante la bonanza, la ausencia de muchas veces requerimientos ambientales, salariales, el bajo pago de impuestos. ¿Y qué hacemos cuando está la convicción y las pruebas de la necesidad de hacer transformaciones en Chile? De los mismos autores de que el cambio es bueno y que necesitamos reformas estructurales, nos dicen la gradualidad. Más chico, más lento y callado. ¿Es la gradualidad la solución para una ciudadanía que se siente abusada y que ve crisis de la élite? Veníamos de una promesa y hoy lo que llamamos desconfianza es en realidad una sospecha. La sospecha es que, ¿y si nunca llega el desarrollo? ¿Y si nunca va a ser el momento de la igualdad? ¿Y si la fiesta del consumo esconde una horrorosa verdad de abuso? ¿Y si los políticos no me representan? ¿Y si los políticos representan a las empresas? ¿Y si el mérito es la oferta de un camino sin salida? Ese es el problema. Y la OLIT no ofrece ninguna respuesta. Surgieron las preguntas y no hay respuesta. O mejor dicho, la única respuesta que se bosquejó no era tal, que era la nueva mayoría que nació supuestamente como respuesta a este problema. Y volvemos al descontento. No tenemos un punto de apoyo, no sabemos dónde pararnos para poder afirmarnos en este proceso.
Estamos en un escenario de transformación. Pero no son pocas las tesis que insisten en que una sociedad de transformación fue poco menos que una borrachera. Lo dicen desde 3 de las oposiciones de este gobierno, de la oposición de derecha, de la oposición fáctica, el Mercurio está muy claro en eso, la Iglesia, el empresariado, desde la oposición interna, Lagos y la Concertación, que Lagos es el jefe de la oposición hoy día. Lagos dice, varios me han dicho que vuelva usted para que por lo menos ponga orden, la semana pasada, y están convencidos de que eso está en coherencia con las necesidades de la época. Le quiero contar una noticia al señor Lagos, que desgraciadamente no está acá. Las cosas han cambiado. Hace 10 años en una encuesta yo hice la siguiente pregunta. Elija usted entre los siguientes valores para construir una sociedad. Igualdad, libertad, progreso, orden. Ganó orden con casi el 30%. La misma pregunta ahora es igualdad un 58%. Algo cambió, no es una borrachera. Obviamente mucha gente en medio del caos propone orden, pero eso no significa que es la demanda profunda de cuando ya haya orden, no haya nada más. Se requiere mucho más. El orden actual se está descomponiendo y todos los días hay 100 personas con poder, pero cada vez con menos poder, que se levantan y trabajan todo el día para hacer que este mundo descompuesto dure un poquitito más. Las cosas van a cambiar. Eso es lo real. Eso es lo que tenemos que saber. Tenemos dos opciones, tratar de frenar los cambios o aceptar la dinámica de las transformaciones. Tan simple. Hasta el momento van ganando los conservadores en el gobierno, pero ¿alguien se ha preguntado si es allí donde vive nuestra historia? La cosa es simple. Chile está atrasado en su proceso de desarrollo. ¿Es la solución ir más lento? Evidentemente no. Por supuesto, si la bicicleta está quieta, no me voy a caer. Eso es evidente. Pero es indudable que no voy a avanzar. Ese es el desafío de hoy día, y si queremos efectivamente dar un salto al desarrollo, tenemos que hacer muchísimo más. Si lo hubiésemos pasado a esta élite, me lo van a perdonar, lo hubiésemos pasado al paleolítico, no habríamos llegado al neolítico. Muchas gracias.